Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la bendita palabra del Señor. Hoy hay una palabra para nuestras vidas. Y como en estos días han venido una tormenta a Hawái, vamos a hablar de esa tormenta, de la tormenta que no llegó. Vamos a hablar de las tormentas que nosotros provocamos, de las tormentas que otros provocan y de las tormentas que tienen un propósito para nuestras vidas y por las cuales tenemos que pasar. Así es que regresamos para hablar de tormentas, amén. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, quédense con nosotros, va a estar interesante el mensaje, amén. El 1 de octubre del año 2015, on October 1st, 2015, el barco, el Faro, fue hundido en las Bahamas. this ship sank in the Bahamas Por una tormenta llamada Joaquín. by a storm called Joaquin. El capitán The captain había hablado a Puerto Rico had spoken to Puerto Rico, diciéndole a sus clientes que él iba a llevar la mercancía, telling the clients that he would take the pasara lo que merchandise. pasara, No matter what él iba a happens, estar ahí a la hora. that he would be there on time. Sabían que venía un huracán He knew that a hurricane was coming, y él, según las grabaciones, and according to the recordings, pensó esquivarlo e irse no muy lejos he thought he could avoid it by going not too para far poder llegar a tiempo y in order cumplir su to promesa. arrive on time and to fulfill his promise. Pero lo que único que pasó es que se fue y la mera orilla del huracán But he went on the edge of the hurricane, hundió el barco, el Faro. and the boat sank. Quizás no sea nada significativo para nadie, Maybe it's not important for many of us, pero para nosotros sí es significativo. but for us it is significant, Porque muchas veces provocamos tormentas because many times we provoke en que otras storms personas in which other people resultan con daño. are harmed. Y en este barco And in this boat, iba un muchacho, there was a young man hijo de unos miembros de la iglesia, who was the son of some former members of the church, llamado Germán Solares. named Germán Solares. Él era un marinero He was a sailor. cristiano. He was Christian. En ese barco iba un pastor y su hijo, And on that boat was also a pastor and his son. y se cree que durante este tiempo de tormenta And it's believed that during the storm, ellos se reunieron en su cuarto para orar they gathered together in the room to pray, a sabiendas knowing que iban a estar con el Señor. that they would be with the Lord. Entonces las tormentas que nosotros creamos So the storms which we create, que perjudican a otras personas, which tend to affect other people, tiene que, hermanos, tenemos que reconocer we have to recognize que esas tormentas que hemos creado that these storms that we've created, puedan tener un feliz término. that they can have a happy end. Como ustedes saben, durante estos días hemos tenido una alarma de una tormenta que venía a Hawái, As in during these times we were under hurricane warning. la tormenta Lane, The Hurricane Lane, en español sería Lane, pero esta tormenta, hermanos, but this storm se miró en el espacio muy tremenda, could be seen from space. y eso, hermanos, iba a causar un desastre en Hawái. And it was going to be catastrophic for Hawaii. Por alguna razón, And for some reason, Dios no permitió que llegara. God didn't allow it to hit us. Pero cuando nosotros, hermanos, no somos conscientes But when we are not de aware la situación, of the situation, pasamos por la tormenta. then we go through the storm. ¿Saben algo que está en mi corazón? Something that is within my heart Cuando yo veo las noticias, is when I watch the news, usted puede ver la expresión de los que dan las noticias. you can see the expressions of those who are reporting. Y cuando ellos dan una noticia con mucha emoción, And when they deliver the news with a lot of emotion, entonces me pongo pensativo. then I become thoughtful. Yo, como el gobernador y los líderes, And as a governor and as a leader, no podemos decirle, no se preocupe, hermano, no va a pasar we nada. can't tell the people when nothing's going to happen. No podemos. They can't. Tenemos que ir de acuerdo al libro We have to
Y si ellos dicen que hay una tormenta peligrosa, and if they say there's a dangerous storm coming, nosotros tenemos que decirle, viene una tormenta peligrosa, then they're obligated to say there's a dangerous storm prepárense, coming and estén to listos. tell the people to prepare themselves. Ese es el trabajo de todo líder. That is the work of every leader. Porque si nosotros nos hacemos que se confíen Because if we y allow people to be realmente, y overconfident realmente sucede, and then something really ¿contra happens, quién van a ir? then who will they go against? Contra los líderes. They will go against the ¿Por qué government no nos leaders. avisaron? Why didn't ¿Por you qué tell no us? nos dijeron? Why didn't you ¿Por say qué no anything? nos previnieron? Why didn't you Ustedes son los warn us? culpables. It's your fault. Y le hacen una demanda. And they could be sued. Pero cuando possibly. yo vi a los de las noticias dar la noticia, But when I say the reporters, dentro de mí within myself, pensé, estas son pamplinas. I say, this is not right. Esto no va a suceder. Lo dije tan fuerte en mi boca, en mis pensamientos, And I thought to myself, this is going to happen. que se me salió. And it came out of my mouth. Y mi esposa me dice, ¿qué estás diciendo? And she said, what are you saying? Hay que prevenirnos. We have to be ready. Es cierto, hermanos. And it's true. Hay que prevenirnos. Solo que tenemos que pensar en algo. We just have to think about something. Y esto es para todos los cristianos. And this is for every Christian. Dice que el Hijo de Dios está confiado como un león. The Son of God is confident as a Nada lion. lo despierta. Nothing can awaken him. Porque nosotros tenemos un Dios poderoso Because we have a powerful God que si tú caminas rectamente delante de Dios, that if you walk righteously with Dios God, va a protegerte. then God will protect you. Esto pasó en Puerto Rico a un pastor This happened to a pastor in Puerto que les Rico advirtió, miren, va a venir un huracán, who warned the people that busquen de there's a hurricane Dios coming. meses antes. Seek the Lord. This is months before. Busquen de Dios, Seek Dios nos va a God. proteger, God will protect pero you. confiemos en Dios, We trust in hagamos su God. voluntad. Let's do God's will. Y hermanos, cuando llegó el huracán, And when the hurricane came, su casa quedó exactamente igual, no le pasó nada. nothing happened to his home. Porque hermanos, la promesa de Dios Because God's promises es fiel y es are verdadera. faithful and they are true. Nosotros tenemos que entender eso. We have to understand this. Pero somos nosotros But only within los que us, causamos tormentas en nuestras vidas. sometimes we provoke storms in our lives. Cada persona, cada ser humano Each person tiene sus tormentas. undergoes storms. Y yo escribí unas cuantas aquí. And I hombre. wrote some down here. Una de las tormentas que casi la mayoría de la gente tiene The majority of people experience es la tormenta de la salud física, storms regarding their physical health, mental. their mental health. Las turbulencias de la vida nos deterioran lentamente el organismo And the storms of life tend to y deteriorate our hace body que las slowly. enfermedades, y hace que las enfermedades And He allows our sicknesses se hagan una tormenta. to become a storm in our lives. Algo que involucra la Something familia, that involves our families, algo que involucra el trabajo, something that involves our algo que jobs, nos quita la something felicidad, that takes away happiness, algo que nos trae, hermanos, un gasto, something that brings a fading algo que nos away, trae una división, a division, nos quita nuestras which actividades our activities are removed, y suceden muchas cosas and many different things happen en nuestra vida. within our lives. Durante este mensaje vamos a estar hablando sobre de esas During this message, we'll tormentas. talk a little bit about these storms. Hay tormentas sentimentales There are sentimental storms, y las tormentas sentimentales sí que duelen, hermanos. and these storms really hurt. Cuando las familias se deterioran, When families start to deteriorate, cuando los problemas se agravan when problems become bigger, y ya se hace una tormenta. and the storm is created. Las tormentas familiares We have storms with our families, son una de las tormentas que más desgastan and they are the ones that tend to waste you away the most. la salud física, And they mental, eat away your health, espiritual, your physical health, spiritual health. porque hay una división Because en la there's familia a division within the y hay una families, tormenta and there's a storm que arrastra con todo, that tends to muchas veces drag everything. con el trabajo, Many times with our muchas jobs, veces con las casas, many times with our muchas veces homes, con los hijos, with our children, muchas veces con toda la with familia. the entire family. Se hace una tormenta insoportable. It becomes hermano. an intolerable storm. Todo eso All this, brothers, viene en el paquete is included in the de las package tormentas que nosotros hacemos, of the storms that we de las experience, tormentas que nosotros of the storms provocamos. that sometimes we provoke.
Todos ustedes pueden reconocer estos barcos. I know you can recognize some of these ships up here. Este barco es el barco el Titanic. This is the Titanic. Este es un barco alemán que no puedo decir el nombre, This is a German boat, pero este barco era más grande que el but it Titanic was bigger than the Titanic. y fue el barco que se hundió con más gente en el mundo. And the boat that sank with the most people on board. 9,343 pasajeros iban ahí 9,343 y los passengers. rusos lo derribaron durante la guerra mundial. And the Russians sank it during the Second World War. Un capitán ruso A Russian captain llamado Alexander called Alexander. era un borracho y lo degradaron por borracho, He was a drunk who was demoted for being a pero drunk. en los años 1990 But in 1990, lo condecoraron héroe de la Unión Soviética he was named as a hero of the Soviet por Union. este Cristo. El otro barco The other boat down es el here barco donde iba Jesús y sus discípulos. is the boat where Jesus was with his disciples. Alguien provocó una tormenta, Someone provoked a storm, pero ahí iba Jesús. but Jesus was there. Y eso es lo más importante, And that's the most que important aunque thing. vengan tormentas en nuestras vidas, That all those storms may come against our Dios esté lives, con nosotros, that God is with us, estemos seguros and that we are sure and de esas safe tormentas in that storm que vienen a nuestras that vidas. tend to arise in our lives. La tormenta que más devastó la tierra fue durante el diluvio. The most destructive storm was during the time of the flood. El texto que leímos The verse that we read, dice, mejor dicho, vamos a leer. the verse we're going to read, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Todo estaba bien, hermanos, en la tierra. Everything was fine on the face of the earth. Pero el enemigo se metió But the enemy came in y empezó a causar tormentas desde el Edén, and started to create a storm or storms en la from the time of primera Eden, familia, in that first family, en sus hijos, and in their en children, los hijos de sus hijos. and their grandchildren. Y todos se pervirtieron And they became perverted de manera que dice que el pensamiento de cada uno era in de such a way continuo al that mal. it says their thoughts were continuously towards evil. Y Dios dijo, voy a terminar con ellos. And God said, I will finish them off. Y hermanos, esa tormenta nunca debió de haber llegado, And that storm never should have arrived. pero llegó But it did arrive porque fue provocada por el hombre. because it was provoked by man. Y el Señor dijo, he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Behold, even I am bringing the flood of water upon the earth to destroy all flesh in which is the breath of life from under heaven. Everything that is on the earth shall perish. Entonces, entendamos algo, hermanos, So let us understand que something. cuando Dios por su infinita misericordia That when God, through His mercy, nos da su gracia, brings us His grace, como en este caso en Hawái, as for example in the case of 10 Hawaii, huracanes han venido 10 hurricanes have come y siempre se han desviado. and they've always gone a different direction. ¿Cuál es la causa? So what's the reason? ¿Cuál es el motivo? What's the reason behind that? No sabemos. We don't know. Pero la verdad de las cosas But the reality es que lo que is sí sabemos that what we do know es que Dios tiene misericordia is de that God nosotros, has mercy towards que us, su gracia bendita, that His su grace, protección y His su amor protection nos ha librado His love de estos huracanes. has delivered us from these ¿Cuántos storms. en gloria a How many Dios? say glory to God for that? ¿Cuántos en gloria a Dios? How many say glory to God? Porque no estamos, hermanos, llorando, porque no estamos sin casa, Because we're not weeping, porque no we're not estamos at home. dependiendo de otros We're not depending upon para others comer, para tomar in order agua, to eat or drink water, porque Dios ha sido because misericordioso. God has been merciful. Entonces pónganse ustedes a pensar, hermanos, So think cuando usted no crea la tormenta, about what happens when you don't pero create cuando the storm, usted, hermanos, sufre por causa de la but tormenta. when you suffer because of the storm. Porque, por ejemplo, cuando hay una tormenta en la familia Because, for example, when you experience a storm y in your el padre family, o la madre cometen un and error, the father or the mother commits a mistake, los hijos sufren then the kids will suffer. algo que no tienen que sufrir, Something that they Porque they no es shouldn't culpa have to de suffer ellos, because it's not their sino fault. que es una tormenta que sus padres han creado, Or rather, it's a storm that their parents have created que nos va a perjudicar a that is ellos. going to affect them. Y cuando esto sucede, And when this takes place, las familias se desintegran, families la disintegrate, tormenta destruye the todo, storm destroys everything al menos que acudamos al Señor. unless we turn to God. Yo recuerdo cuando yo era niño, I remember when I was a child, nosotros teníamos una casita we had a home que le habíamos puesto el museo.
It's a house that we had called a porque se museum parecía al Museo de Diego Rivera. because look at the museum of Diego Era de Rivera. pura piedra, It was made of rock con láminas y unos palos atravesados. with some sheets and some sticks, some trees. Nosotros éramos como unos 10 And we were about 10. There were 10 of us, o 11 or 11 of us, y todos éramos niños. and we were all kids. Las casas, hermanos, allá las hacen de lámina, era mi casa de lámina, The houses were made of no laminate. tenía They didn't soportes. have any kind of Así que supports. cuando venía el viento, So when the wind would come, yo le gritaba a mis hermanos, ¡a sus puestos! I would tell my brothers, go to your Y positions. todos corrían y se colgaban de los palos. And they'd all run and hang from the Y ahí trees, el from the aire nos branches. subía, nos And subía. then they'd go up and down, sway up and down. Pero nada pasaba. But nothing would happen. Eso siempre lo teníamos practicado. We always talk about that. Oíamos aire y gritaba, ¡a sus puestos! We hear the wind, to your positions. Y a colgarnos. And they go and hang from the trees. Un día llegó un fuerte viento And one day a strong wind blew. y los techos de todas las casas And the roofs there, cayeron en nuestro terreno. They Tres fell into tres our- techos de diferentes our casas. land, roofs in different homes, O dos, no recuerdo maybe 2 or bien. 3 different homes. Cayeron en la casa y nosotros arriba, hermanos, cumpliendo con nuestro deber, And we were- sosteniendo el techo según We were nosotros. fulfilling our obligation, holding the roof down. Pero siempre entiendo, hermanos, But I always understand que era Dios el que estaba ahí, that it was God who was there. no permitiendo que Not 11 niños fueran allowing llevados por el That huracán. those kids would be blown by those winds. ¿Por qué, hermanos? Why? Por su gracia By His bendita. grace. Amén. Amen. Porque Dios tenía un plan Because God had para a plan cada uno de nosotros for each one of us, y su gracia bendita and His mercy nos ayudó. helped us. Póngase a pensar. Think for just a moment. ¿Y los vecinos? What about your neighbors? ¿Qué pasó con ellos? What happened with them? ¿Por qué se quedaron sin techo? No sé, hermanos. What happened to them? No We don't les puedo know. decir. I can't tell you why. Lo que sí les puedo decir, What I can tell you que cuando venga el momento de la tormenta, is that when the storm cuando comes, venga el momento del huracán, when the cuando hurricane venga el comes, momento de la destrucción, when the destruction comes, hoy es el momento today is the moment para clamar a Dios. to cry out to God, Hoy es el momento Today is the moment de llorarle a Dios. to cry out to God. Hoy es el momento de arrepentirnos It is delante the de moment Dios. to repent before Y God no después, hermanos, And not after. cuando ya tenemos la tormenta. when the storm has already en come nuestras through vidas. in our lives. ¿Cuántos de ustedes han pensado hacer una How tormenta? many of you have thought about creating a storm? Nadie quiere pasar una No one wants to tormenta. go through a storm. Pero muchas veces, But many por, times, por nuestra necedad, by our stubbornness, hacemos que se levante la tormenta en nuestro hogar. we allow the storms to arise Cuando in our viene la homes. infidelidad en el When there's esposo o en la unfaithfulness esposa, or on the behalf of the spouse, cuando hay one of the pleitos spouses, entre ellos, when there's conflict cuando in se between them, dividen, when there's division, cuando se divorcian, when they divorce, cuando se pierde todo, when hermanos, everything is lost, y que los hijos tienen que sufrir and the ese children dolor, have to suffer that pain, entonces esa tormenta then that storm, nadie quiere pasarla, nobody wants to experience pero it, es provocada but it is provoked muchas veces. many times. Y esta tormenta, que fue la más devastadora, And this storm, terminó con toda la familia humana. it extinguished almost the entire human race. Solo Noé y su Only familia Noah and his family se salvaron. were saved. Entendamos algo, hermanos, Let us understand que something, cuando brothers, tú caminas rectamente delante de that Dios, when you walk righteously before God, aunque dicen caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu that thousands siniestra, fall on one side and pero a 10,000 ti on your right, no llegará. but they will not be able to reach you Cuando caminamos delante de when we Dios, walk before God. Noé halló gracia ante los ojos de Noah Dios found grace before y God's Dios le eyes, prometió and God promised que él y su familia that he and his family iban a estar seguros. would be safe. Ustedes ven unas fotos un poco conmovedoras. You can see some moving pictures. ¿Por qué esos niños iban a morir? Why do those kids have to ¿Por qué esas die? mujeres iban a morir? Why do those women have to ¿Por die? qué ellos, esos hombres murieron? Why do those men die? ¿Por qué los animales fueron Why destruidos? were the animals destroyed? ¿Saben por qué? You know why? Porque no quisieron obedecer a Because they didn't Dios. want to obey God. Porque no pensaron en las They consecuencias didn't que think iban a about the venir. consequences of Porque their no actions. creyeron They didn't think que la tormenta believe se iba a levantar. that the storm would come. Porque no creyeron. because they didn't believe. ¿Saben qué, hermanos? You know what, brothers? La próxima tormenta que venga, The next storm that comes, sí nos va a dar. it's going to hit us. ¿Y estamos preparados para ello? And are we prepared for it? Ya no vamos a estar preparados para ellos. We won't be prepared for it. Porque aún la venida del Señor, Because even the coming of the si Lord, usted oye en el internet, dice, el Señor no va a venir. you go to the internet and it says, the Lord's not coming. Arreglen sus maletas porque Él no va a venir. Quiten todo de sus maletas porque el Señor no va a Unpack everything venir. because Jesus isn't coming. Porque esto de que el Señor no va a venir tiene años y años y Because they've been años. saying for years that Jesus is Y entre coming. más tiempo pasa, And as more time goes by, más incrédulos nos hacemos. then we become more incredulous. Durante el tiempo de la gran tribulación, During the time of the Great Tribulation, habrá una
gran apostasía en la there will be a iglesia, tremendous apostasy. porque cuando va a venir el sufrimiento Because when the suffering comes y va a venir la tribulación and the tribulation a la comes vida de cada to the persona, lives of each person, muchos van a decir, many will say, ¿qué pasó? what happened? Nos dijeron que nosotros no íbamos a sufrir, Didn't you say that we weren't going to que suffer nosotros cuando viniera eso nos íbamos a ir derechito al and that we would cielo. go directly to heaven? ¿Qué pasó? What happened? Bueno, San Mateo no dice así. That's not what Matthew says. San Mateo dice, vas a tener tribulación. Matthew says you will experience tribulation. Le dice a sus discípulos, He tells his disciples. y vas a tener gran And you will tribulación. have great tribulation. Pero yo voy a poner una marca en ustedes But I will set para que a mark ustedes sean upon you librados so you be en delivered el tiempo de la prueba. during the time of testing. Cuando cristianos piensen When Christians think que se van a ir con el Señor y no se they're going va, to go with the Lord and it esto va a doesn't ser la happen, peor apostasía que va a haber en el then mundo. we'll create apostasy. Pero hermanos, But brothers, los que estemos preparados, those of us who are ready, no vamos a temer. we will not be afraid. ¿Saben una de las cosas que en mi experiencia como viejo que tengo? You know what one of my experiences as an old man Es que teaches me? Dios nunca me ha dejado. Is Hace that God años que has Dios never está left me. conmigo. God has been with me for years. Y sé, hermanos, And I con know. seguridad And I know with certainty que Él no me va a fallar. that He will not fail me. No me va a fallar. He will not fail ¿Por me. qué, hermanos? Why? Anoche hablábamos con los varones, Last night we talked to the men. porque cada año que pasa nos Because consolidamos. each year that goes by we consolidate. Decía un hermano, tú en 10 años vas a ser un hombre sólido en el So in Señor. 10 years you'll be a solid brother, Un a hombre solid de man in the Lord, Dios, a man of consagrado a God, Dios, who is consecrated to the que Lord. ni siquiera vas a querer pecar And you won't even want to sin por el conocimiento de la because of the palabra. knowledge of the Word of God. Porque la palabra te exhorta Because cada the Word día. exhorts you each Porque day. tú la vas a aprender en tu corazón. Because you will have it in your Porque heart. tú la vas a impartir a tus Because you'll hijos. impart it upon your Dios va a children. estar contigo. And God will be with you. Y es verdad, hermanos. And it's true, brothers. Dios ha prometido estar con God nosotros. has promised to Y be cuando with us nosotros always. le creemos And when we believe Him, al mensaje de Dios, when we believe the message en of la God, tormenta y en las in pruebas, the storm, and Él nos va a the librar. test, then we will be delivered. no digo que no vamos a pasar. I'm not amén. saying we won't go through them. We No will. digo que, que ni las vamos a ver. No. I'm not saying that we will not see Va a them. haber tormentas, van a venir There will be tormentas. storms, there will Así be como han venido tribulations. tormentas a mi vida, As storms have come to my a life, mi vida espiritual, To my spiritual así como life. ha habido problemas en mi vida, as there have been problems in my own en life, mis hijos, en mi in my familia, children, in my family, así como hemos pasado por as pruebas, we've gone through tests, hemos visto we have seen la mano de Dios en nuestras the hand of vidas. God upon our Y lives. eso es lo más importante. And that's what's important. Podemos testificar, We can testify el Señor está con that the Lord has nosotros. been with us. Hay tormentas que vienen por causa de la desobediencia a There are Dios. storms that come because of disobedience to God. Y a veces, hermanos, no entendemos eso. And sometimes we don't understand that. Entre las tormentas que puse en las familias, Amongst the storms that we name for the family, hay una tormenta que es de tipo legal, which is we have a legal storm, con la corte, con With el issues with IRS, the con courts, cualquier cosa. different agencies, Algo que nunca quisiéramos entities, tener nadie. things that we don't ever want to Pero experience. que se presentan esas But tormentas. those storms arise, Y vienen muchas veces por and many times it desobediencia. comes because of disobedience. Amén. Amen? Porque cuando nosotros no hacemos nuestro income tax Because when we don't correctamente follow our taxes correctly, y nos encontramos con ese problema del when we run IRS, into an issue with the IRS, nos viene, hermanos, en el momento más inoportuno then things happen during inopportunistic times, y nos espantamos. and we're afraid. Yo recuerdo en Los Ángeles yo recibí un dinero I remember in LA I received some money, y se me olvidó reportarlo. and I forgot to report it. Hice mi income tax, I filed my pero taxes, no me acordé de poner ese cheque. but I forgot to report that Un día check. que vamos al banco para pagar la And renta, one day when I go to the bank to pay my rent, no encontramos el dinero. we didn't find the money. Mi esposa dice, ¿qué pasó? And she asked what happened. No sé. I don't know. Y ahí decía, usted debe tanto This is porque no you pagó owe this much because este you didn't dinero que pay usted le dieron. this money that was given to you. Y ahí hay que pagar. And now they take the money back. Y hermanos, And brothers, es una tormenta that's a storm. cuando usted tiene su dinero para pagar su renta When you have money set aside to pay the rent, y le quitan su dinero and they take your money y away, ya no tiene para pagarla and you don't have how to pay your y rent, no tiene a nadie conocido. you have no one that Ni you a know, quién acudir a decirle, préstame no para one mi to turn to renta". say, hey, loan me some money. Esas son tormentas, hermanos. Those are storms, Son brothers. tormentas que no queremos They're enfrentar. storms that we don't want to experience. Dice la Biblia The Bible says que Dios le habló a Jonás that God spoke to Jonah para que fuera a predicar la palabra.
to go and preach the word. Jonás, hermanos, huyó de servirle a Dios. And Jonah ran away Se from serving fue God. para el lado contrario. He went in the opposite direction. Tomó un barco He got in a boat, y en el barco, hermanos, and on that boat, dice la palabra de Dios the word of God que says vino una tormenta. that a storm came. Vamos a leerlo. Let's read it. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y allí una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. But Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. So he went down to Joppa, found a ship which is going to Tarshish, paid the fare, and went down into it to go with him to Tarshish from the presence of the Lord. Ahora póngase a pensar, hermano, So think about this for a moment. ¿cuándo nosotros vamos a estar lejos de la presencia de Dios? When will we be distant from the presence of God? Dice su palabra, si te subieres a lo más The alto, word says, don't go into the highest de ahí places. te derribará Jehová. There God will find you. Y si te fueres a lo más If profundo de la the tierra, deepest parts of Sheol, ahí te va a guiar su then mano. his presence will find me. So, no hay, hermanos, So there is, nada de eso de que Dios no se da cuenta. there's nothing about this that, well, God doesn't pay attention. Anoche hablábamos Last night we cómo el spoke pueblo de Israel, about how the people of Israel, viendo la lumbrera, who was seeing the pillar of símbolo fire, de la presencia de Dios, which was evident of God's viendo la presence, nube, and seeing the cloud, vivían en sus pecados, they lived in their vivían en sins. sus They desobediencias. lived in the disobedience. Imagínense 2 millones de personas Imagine 2 million people que viven juntas. living together. Aquí en Hawái somos 1 millón, aquí en la isla más o menos 1 millón Here on the somos. island, we're a little million Mucha plus. gente, hermano. There's a lot of us here. No sabemos qué está haciendo el vecino, We no don't know what the sabemos qué está neighbor's haciendo doing. acá, We don't nada, know what no the sabemos hurricane's nada. done. We don't know anything. Pero Dios sí sabe todo, But ¿verdad? God does know all things. Pues el pueblo de Israel viendo, hermanos, la The people of lumbrera, Israel, looking at the pillar of fire, andaban mal delante de Dios. we're still walking En sus incorrectly before God. fornicaciones, en sus And their adulterios, fornication, en sus and maldades, their idolatry, en and su their wickedness, and their desobediencia, disobedience, en sus robos, and en sus stealing, tranzas, and their hustling, al fin que Dios no se da cuenta. as if God were not paying Y attention. esa misma idea tuvo Jonás. And Jonah had the same idea. Anoche hablábamos y decíamos, Last night we were talking and saying, hoy es el mismo principio. it is the same principle today. La lumbrera está ahí, The light is there. la nube está ahí. The cloud is there. Porque nunca antes en la historia Because never before in history el Espíritu del Señor había descendido has the Spirit of God para descended estar permanentemente en la tierra, to be upon the face para of the guiar a earth su permanently, pueblo, to guide his para people, guiar a su iglesia, to guide the church, para contristar sus corazones, to grieve their para hearts, hacerlos sentir mal cuando hacen mal, to make us feel badly when we've para, done wrong, para traerles bendición. to bring blessing. Nunca había sucedido eso That had not happened before, hasta el día de until the day Pentecostés of Pentecost, que descendió. in which he descended. Ahora, hermanos, estamos delante de la presencia And de so now Dios. we are before God's El presence. Espíritu Santo de Dios The Spirit of que God, mora en nuestras which vidas dwells within our lives, nos guía a toda verdad y a leads toda us to all truth and justicia. all righteousness. Pero cuando creamos But tormentas when we create storms, y creemos que Dios no se da and we believe cuenta that God's not y no paying venimos al attention, arrepentimiento and we don't go in porque repentance, hacemos pecados ocultos because we have y our nadie hidden lo sins, sabe and which no one y knows creemos que about, todo está and we bien, believe everything's okay, de repente then suddenly la tormenta se the aproxima storm comes over y us, gritamos, and we ¿por cry out, qué? why? Decía el salmista, The psalmist said, mi pecado está siempre delante de mí. my sin is ever before me. No nos podemos hacer los tontos We can't play stupid, diciendo no he hecho nada. saying I've done nothing wrong. Siempre recuerdo a mi hermano I just remember my brother, cuando mi mamá lo mandaba a traer la leche, when my mom was him to get milk, conociendo a mi mamá a sus hijos, and my mom knowing her kids, le decía, no te la vayas a tomar porque es para el niño. would tell them, don't drink, it's for Para the la kids, niña. it's for the baby. Y me no. Y He mi said, "No, hermano no." venía And he would come y cuando se la iba a tomar, and was going to drink it. mi mamá le gritaba, My mom would José. say, Jose. Y le decía, ¿qué? Y se He said, oía el eco de la olla. No te tomes la leche. And you can hear the echo in the bucket. He said, don't drink the milk. Pensamos, hermanos,
que Dios no se da cuenta. We think that God's not watching Pero us. si mi mamá se daba cuenta de mi hermano que se iba a tomar la But if leche, my mom could see my brother who's going to drink the ¿cómo milk, Dios no se va a dar then how cuenta de could nuestra God not pay actitud? attention to our ¿Cómo es attitudes? posible que nosotros How is it pensemos possible that que we think podemos engañar a that we can Dios? deceive God? Y la tormenta se viene y And dices, the ¿por storm qué? comes Yo and no he you hecho ask, nada. why? I've done Soy nothing libre. wrong. ¿Por qué? I'm free. Why? Mi pecado My sin está siempre is ever delante de mí. before me. Y cuando hacemos esta And when confesión, we make this en confession, el arrepentimiento, the Dios nos repentance perdona. comes and God forgives. And Pero God si forgives nosotros us. negamos que no hemos hecho nada But if we say I've done y nothing viene wrong, una tormenta en nuestra vida, and the storm comes to our lives, no se va a ir then it will not leave. hasta que no arreglemos nuestra cuenta con Dios. Not until we get y right digamos, with God Señor, and say, God, es verdad. it's true. Jonás huyó de la presencia de Dios. Dice que Jehová hizo levantar, hermanos, un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que que se partiría la nave. The Lord hurled a great wind on the sea, and there was a great storm on the sea, so that the ship was about to break up. Ahora ponga atención a esto, So pay attention to this, porque muchas veces le echamos la culpa al diablo. because many times we blame the devil. Oh, el diablo. It's the devil. It's the Es el devil diablo el que It's hizo Satan este borlote. who created all Es this el diablo el mess. que se metió It's aquí. the devil who came in and did all this. Aquí no hay nada de diablo. There's nothing here about the devil. Aquí, hermanos, era el Señor había Here, levantado la it was the tormenta Lord who had caused the storm. para reprender In la order to vida correct de ese profeta The life of this desobediente. prophet who was disobedient. Fue Dios el que It was dijo, God who said. fue Dios, hermanos, el que levantó esa It was tormenta. God who lifted up the storm. Es Dios, hermanos, It is God, brothers, el que por su infinita who, through His misericordia infinite mercy, levanta tormentas en nuestras raised the storms vidas. in our lives. Entendamos eso. We have to understand Cuando this. no caminamos rectamente When we don't delante walk de Dios, correctly before las God, tormentas se van a levantar. And the storms come, Gracias a Dios. then thank God. Porque Dios quiere corregirnos. Because God wants to Dios correct quiere us. darnos God dirección. wants to give us direction, Aunque nos hagamos los tontos. although we act as if we were stupid. Porque Jonás fue y se metió abajo Because del Jonah barco went to the bottom of the boat y se echó a dormir. and he went to sleep. Mientras que los pobres marineros, While the sailors luchando por salvar el were barco, fighting to save the boat. El capitán dice, ¿qué estás And haciendo, then comes back, he's dormilón? like, dude, what are you doing? Levántate, Get up, porque estamos sufriendo por tu because we're causa. suffering because of you. Dice la Biblia, hermanos, que echaron suertes. And it says the Bible says they cast lots. El capitán le pregunta, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? The captain asked, ¿Qué who are haces? you? Where ¿Cuál are you es tu coming from? What are you oficio? doing? What's your occupation? Y él le dice, soy profeta He de said, Dios. I'm a prophet of God, Y por mí ha venido esta tormenta. and the storm has come because of me. ¿Por qué nos engañaste? Why did you deceive ¿Por qué us? nos hiciste pasar Why did you make este us mal? go through this Ya tiramos situation? todo el trigo, We threw ya everything tiramos overboard. toda We la threw the wheat, carga, we threw ya out nos the deshicimos de cargo. todo para salvarte. We did everything to save you. Y Jonás dice, ni modo, tienen que echarme al Jonah mar. said, well, you got to throw me into the sea then. Y fíjense ustedes, hermanos, la vida de estos hombres inconversos y paganos. And look at the lives of these men, Oraron these a men were sus pagans and dioses. believers, and they prayed to their gods. Hicieron todo lo posible They did everything possible por enderezar la nave, to straighten out the vessel porque les pesaba en su corazón tirar a Jonás. because it pained their hearts to have to throw him overboard. Fíjense ustedes ese amor, hermano. Pay attention to that love, that sense. Cuando nosotros hacemos las tormentas When we create y storms, cínicamente queremos que todos sufran and we want por for nuestra everyone to suffer culpa, because of us, eso es inaudito, hermanos. that's not right. Pero Jonás dijo, no, échenme y But se va a Jonah said, calmar. no, throw me into the sea Con and everything todo will el calm dolor de down. su corazón, And with all the pain in their hearts, lo aventaron they threw him overboard para que él se muriera. so that he would die. Qué increíble, hermanos. That's incredible. Un pez grande vino, se lo tragó. And a great fish came and swallowed 3 him. días, 3 noches. He spent 3 days and 3 nights Estuvo ahí muerto. within that fish. Allí Dios trató con él. And God dealt with him. Ahí se arrepintió. There he repented. Ahí oró a Dios. There he prayed to Ahí God. Dios tuvo misericordia. There God had mercy upon him. Podemos entender ese principio. Can we understand this principle? Podemos entender que cuando causamos la And to understand that tormenta, when we cause the hay un storms, perdón para nuestras there's vidas. a forgiveness that is Podemos extended entender to cuando our lives. declaramos, yo soy That culpable. we are to say, "Look, Señor, I'm guilty, Lord. yo por mi culpa está mi It's familia because así, of por me mi that my culpa family me is in corrieron this del trabajo, situation. por mi It's because of this that I was culpa me fired from my corrieron de la job. escuela, It's por mi because of this I was kicked out of culpa. school. It's because of my fault. Cuando nosotros entendemos eso, When we understand these things, dice que Dios oyó la this is oración de that God Jonás. heard the prayer of Jonah.
y lo sacó fuera del pez. and the fish threw him up. Pero ¿qué pasó, hermanos? But what happened? Ok, habló Jehová por segunda vez. The Lord spoke to Jonah a second time. Qué lindo es el Señor, Look how good God is. que no solamente nos da una Not only does he give oportunidad. us one opportunity, Habló Jehová por segunda the vez Lord spoke to him a second y le time dijo, ve and told him, go y predica a Nínive. and preach to Nineveh. Y después vamos a ver lo que pasó en Nínive. And then we'll see what happened in Nineveh. Así es que esas tormentas que vienen, So these storms that come, las tormentas laborales, por ejemplo, en el trabajo, for example, storms at work, son tormentas que tenemos que experimentar. there are storms that we have to experience. Pero hay tormentas, hermanos, But there are storms, brothers, que tienen un propósito. that do have a purpose. Y cuando esas tormentas tienen un propósito, And when storms have a purpose, nosotros como hijos de Dios, we as children of es el God, mejor momento it's the best moment para que nosotros digamos, Dios me ama. to say, God loves me. Dios es misericordioso God conmigo. is merciful. ¿Cuántos pueden decir eso? How many can say that? Pocos, hermanos. Very few of you. Porque lo primero que decimos, ¿por qué me vino a mí esto? Because you think, "Ooh, why si soy me? tan bueno, If I'm such a good si yo person, no mato, no robo, I don't drink, no I le don't pego a mi steal, esposa, I don't hit my wife." y nos justificamos And we try to vanamente justify ourselves. y no podemos reconocer. And we can't recognize Entonces Dios muchas veces that tiene many que times pasarnos. God has to allow us to go through that storm. ¿Cuántos han pasado por tormentas a pesar de estar bien con Dios? How many have gone through storms by being right with ¿Cuántos han God, pasado por tormentas a How many have pesar gone through storms de que han estado sirviéndole a Dios? despite knowing that you serve Yo God? recuerdo una tormenta que pasamos con mi esposa. Look at the storm we went through with my Cuando el wife. doctor declaró que en 3 When meses doctor moriría declared de that in 3 months that cáncer. she would die of Yo cancer, recuerdo su tormenta, I remember yo recuerdo su her storm. Getsemaní, I remember yo her recuerdo Gethsemane. sus llantos, yo I remember recuerdo her su cry. dolor, I remember her pain. pero lo que sí recuerdo, But what I remember nunca se echó para is atrás. that she never, Nunca dijo, ay, surrendered. pobrecita yo, She never said, ay, "Oh, poor no, me. no voy a la iglesia porque tú "We're not going to go sabes, to estoy church operada." because I've Iba been con operated un on." vaso ahí en su, She had her por un arm. lado, echando las cosas de adentro, pero ahí estaba, But there she was. ahí estaba. But she was there. ¿Y por qué? And why? Algunas personas la juzgaron y dijeron, Some people pues yo judged her. esperaba eso de cualquiera, pero de I usted, said, ¿por qué? I can see this happening to other people, but why you? ¿Y por qué no? Dijo. And she said, why not me? ¿Quién soy yo para que no Who am I? el Señor venga a mi vida? ¿Quién So the soy? Lord not come to my life. ¿Por qué, Who am I? hermanos? Why? Porque hay un propósito Because there's a purpose de parte de Dios from para God eso. for that storm. Mi esposa es una mujer muy fuerte, My wife is a muy very fuerte, hermanos. strong woman. Ella para que de veras se doble es porque de veras debe estar muy So that she enferma. bend over, she really has to be in pain. Y por lo mismo pues no le hacemos mucho caso, amén. Siempre la vemos bien. Wait, was here okay? Hay enfermedades que le han dado a ella que yo ni cuenta There's me he sicknesses dado, that she's hermano. experienced, and I didn't know she had them. Ni cuenta me he dado. I didn't know she had them. Y como no me he dado cuenta, pues no la he considerado. And then I don't take into Cuando ella me consideration. dice, mira, yo tuve When esta she tells me, enfermedad "Look, I y tú had ni this cuenta te sickness, diste y you didn't mira realize cómo, y yo dame de comer y esto y lo otro. And I'm being fed and doing this, Me siento tan mal, hermano, and I feel so badly. porque yo digo, wow, I say, wow, es increíble. that's incredible. Cuando pasamos una tormenta When we go through a storm y Dios está en el barco, and God is in the boat, hay una gran bendición para then eso. there's a great blessing towards us. Hay un propósito. There is a purpose Hay un propósito por There el is cual a Dios purpose te va a pasar por by la which tormenta. God will allow you to go to that storm. Quiere tu rectitud, He wants your righteousness. quiere tu fidelidad. He wants your faithfulness. Te va a probar a ver si de He will veras le test you to sirves. see if you're really serving Him. Siempre recuerdo a mi esposa, una de las tremendas liberaciones que tuvimos fue en ese tiempo. One of the great things that happened in that time, Eran las 11 de la noche it was 11 p.m. en la otra iglesia de aquí, in the other church de Jack in the Box, over at Jack in the Box, y estábamos orando. and we were praying. Recuerdo que mi esposa estaba orando por una I remember she persona was praying for someone. y me dijo, papi, ayúdame porque She says, come help me, no puedo con mi brazo. because I can't Eso do que, this with my eso arm. que, yo aquí estoy. I said, okay, I'm here. Estuvimos hasta las 12 de la noche, We spent until midnight hermanos, sin dormir. without sleeping. Estuvimos 3 días y 3 noches We spent 3 days, 3 nights en oración y en ayuno in en ese prayer lugar. and fasting in that place. ¿Por qué propósito? For what purpose? Porque durante el tiempo que mi esposa estaba Because in enferma, the time that she was sick, llegó un joven satanista que quería young destruir la Satanists had come iglesia, to the church and wanted to destroy se it. sentó en la parte de He atrás sat in the back, y vino a burlarse de and he came nosotros. to mock Bueno, us. eso pensó él. That's what he thought. Y vino a querer maldecirnos. And he came to want to curse Bueno, us. eso pensó él. That's what he thought. Mi esposa,
como siempre es. My A wife ver, was mijo, always, pasa para she said, acá. come here. Y aquel satanista dice, se tembló, hermanos. Pero mi esposa, cama, But ven, she said, hijo, come, ven, come. She ven, said, ven, come, ven, come here, hijo, come ven. Y cuando le dijo, ven, hijo, When she said, Kim, aquel come, muchacho the young man se soltó, hermanos. let go. Se acercó al altar He came to the altar, y mi esposa empieza a and she orar starts to pray for him. y empieza a reprender. He starts to Y rebuke, el demonio se empieza a manifestar. and the demons start to Y manifest. traía collares demoníacos, anillos de The person graduación had de rings and demonios. Era un necklaces sacerdote which are satanic in satánico. nature. He was a satanic priest. Y ahí, hermanos, And ¿saben there, una de las cosas que más One me of the impactó? things that impacted me the most Fue el amor con la que mi was the esposa love lo llamó. with which she called him. Este joven se metió al satanismo This young man had gone to porque eran Satanism 11 hermanos because there were 11 brothers, y a él siblings, era chiquito. and he was little, Su mamá lo echó de la casa. and his mom kicked him out of the Solo house. Just him. Se dedicó al vandalismo, a He la mafia, committed himself to al vandalism, crimen, to se crime, metió al satanismo, to se Satanism. hizo sacerdote He became a satánico priest, y llegó a la iglesia. and he came to the church. Dijo, yo venía a He burlarme said, de I came ustedes, to yo venía a mock you. I had maldecirlos, come to curse you, pero Dios no se lo concedió. but God did not allow it to ¿Ven happen. tormentas, hermanos, con Do you see storms propósito? with purposes? ¿Ven tormentas con you see propósito? storms with purposes? ¿Ven por qué Dios Do you see why God pasó a sus discípulos allowed his disciples por la tormenta? to go to the storm? Y mi esposa dice, Señor, And Moab said, Lord, me voy a morir, mi hijo se va a casar. I'm going to die. My En son's unos going to meses ya be no lo married voy in a a ver few months. casarse. I'm not going to see it. Señor, ¿qué Lord, pasó? what happened? Dios God siempre tiene un propósito always has a para purpose tu vida. for your lives. Sucede lo mismo And the same thing happens como cuando provocamos nosotros las as tormentas when we create the storms y nos arrepentimos, Dios tiene and we repent, misericordia. then God has mercy Pero si upon us. nosotros no nos arrepentimos, But if we don't hermanos, repent, la tormenta va a pasar. then the storm will come through our Qué lives. hermoso, hermanos, How beautiful, brothers, que todos los huracanes que han venido a Hawái, that all the hurricanes have come, el Señor los ha desviado. El most of them Señor los deviated. desvía, hermanos, They're los lleva para deviated. otro lado. They go in a different direction. Como si hay algo As if there's como something, si hay algo que hubiera en Hawái as if there's something here in que está Hawaii impidiendo that is impeding que seamos destruidos. that we be destroyed. Ojalá sea usted, I hope it's you. ojalá sea usted, I hope ojalá it's you. sea yo, ojalá I hope sea it's me, alguien that it's someone que verdaderamente esté sirviendo a Dios. who is truly serving Pero God. si pasamos, But if we go through, Dios va a estar con nosotros. then God will be with us. Dice la Biblia que entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. When he got into the boat, his disciples followed him. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. And behold, there rose a great storm on the sea, so that the boat was being covered with the waves. Y But vinieron Jesus sus- himself was asleep. Perdón, digo, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. And they came to him and woke him, saying, Save us, Lord, we are perishing. Y llega el propósito. Here's the purpose. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. He said to them, Why are you afraid, you men of little faith? Then he got up and rebuked the winds and the sea, and it became perfectly calm. Vean el propósito de esta tormenta. Can you see the purpose of the El storm? Señor los iba a probar su fe. The Lord was testing their faith. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, I están don't pasando know por how many are tormenta. going through storms in your Pero lives. déjame decirte, Dios está probando But I tu want to tell you fe. that God is testing your faith. Ese es el propósito de esa tormenta. That's the purpose of that storm. Si tú no la provocaste. If you didn't provoke it. Pero si tú la provocaste, But if you did provoke it, arrepiéntete. then Él va a calmar repent, tu tormenta. and he will calm that storm. La segunda cosa que yo veo aquí es que el enemigo hizo la tormenta. ¿Ok? Dios usó el aire, God used the winds, los elementos, the elements, y cuando Él se para, and when he stands up, dice que reprendió. it says that he rebuked Los vientos, the winds, reprendió el huracán, and the sea, reprendió el enemigo, y todo se calmó. and everything became calm. Cuando Dios está, hermanos, en la barca, When God is in the boat, Dios quiere enseñarte algo. it's because he wants to teach you something. Siempre recuerdo lo que mi esposa dijo I was remember en what my esa wife ocasión. said on Señor, one occasion. Tú me vas a encontrar She said, Lord, you're going to con find mis me zapatos puestos with my shoes on, y yo nunca voy a dejarte and I'm never going to stop
I'm ¿Alguna never going to vez leave han you. visto que ha faltado algún servicio? Have you seen her not come to a service? Esos fueron los peores días Those were the worst de days su vida of her life. y nunca se quiso quedar en la casa. And she never wanted to stay home. Solo los días que estuvo en el hospital. All the days that she was in the hospital. Hermanos, Brothers, Dios quiere enseñarnos God wants lecciones to teach us lessons que nosotros debemos de aprender. that we need to learn. ¿Creemos en el Señor? Gloria a believe in Dios, the Lord? aleluya. Yeah, glory to God, Los discípulos, hallelujah. ¿crees en Jesús? Oh, mi The maestro, disciples, gloria a "Oh, Dios. teacher, master." Cuando el Señor hace este milagro, And when the hermanos, Lord does this miracle, sus discípulos dicen, "Ay, ¿quién es este hombre?" they ask, "What kind of man is this?" Imagínense, hermanos, no conocían a Jesús, no They did conocían not su know poder, who no Jesus conocían was. que Él era Dios They didn't know mismo, his no power, conocían that que Él it was tenía God todo himself, poder, that he hermanos. had all power. Se preguntaron, ¿quién es They asked, este? "What kind of man is this?" Que aún manda los vientos y le That even the obedece. winds and the seas obey him. ¿Se dan cuenta, hermanos? Can you see, brothers? Dios te va a pasar por tormentas God will make you go through para storms que tú puedas reconocer a so that you Dios can recognize God, que Él es el único who is the only que one te puede ayudar who can help you en la tormenta que estás in pasando. the midst of that storm. Sea espiritual, Whether it's sea física, spiritual, whether sea it's material, physical, whether sea, it's material, sea espiritual, sea laboral, whether it's sea en la ley. against with the law, at Donde work, sea. wherever it might be, El Señor está God en la barca. is in the boat. Y cuando el Señor está en la And when God is in barca, the boat, Él va a arreglar todas las cosas. then He will fix the situation. No te estoy diciendo que no vas a pasar tormentas. I'm not saying you will not go through the storm. Vas a pasar tormentas. You will go through the storm. Ya sea que tú las causes, Whether you ya sea que otros cause las them, causes, whether ya sea que others sea el cause them, propósito de Dios, whether it's God's ya sea que purpose, nunca vengan esas tormentas. maybe they never come, Dios but God está en control. is in control. Vamos a terminar. Let's continue. ¿Quieres evitar las tormentas? Do you want to avoid the storms? Tienes que hacerle caso a Dios. Then you have to obey God. San Pablo les dijo, señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Se me olvidó ponerlo. Ok. Ese texto se me olvidó, pero lo puedes tras. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros a veces no entendemos. There's something sometimes we don't understand. Quiero que ustedes puedan entender I want you to be able to que Dios understand pone en nuestra vida gente that temerosa God de places Dios, people in our lives who are fearful of God, gente llena del Espíritu Santo de people full of the Holy Dios, Spirit of God, que nos pueden guiar, who can guide us, que nos pueden decir, who can say, mira mi hijo, no hagas esto, they say, look, don't do this. mira mi hija, no hagas aquello, Look, don't do that. mira, Look, Dios tiene algo mejor para ti. God has something better for you. Cuando nosotros cometemos errores, no hacemos When we caso, commit mistakes and we don't listen, hermanos, fracasamos. then we will fail. ¿Cuántos han escuchado el mensaje de Dios? How many have heard the message of God? ¿Cuántos, cómo hemos leído en la palabra? How many have read the Word of God? Cuando vayan a la tierra que van a entrar, no den sus hijas a los inconversos. When you read the Word of God, when No you le den get to sus land, hijos give a your los daughters to the paganos. unbelievers. Don't hand them over to the Ellos pagans. se los van a llevar. They will take them Ellos away van from a you. hacer que se inclinen a otros They'll dioses. make them bow down to other gods. ¿Hacen caso? Do they listen? No. No, they didn't listen. Tiene que venir la tormenta. And the storm had to Tiene que come. venir la prueba. The test had to come. Hermanos, Brothers, dice un dicho que no hay tonto que aquel que se tropieza 2 veces en una piedra. there's a saying roughly translated that says, there's no fool worse than the one that trips over the same rock. Nosotros tenemos que dar atención We have to pay attention a la palabra de Dios. to the Word of God. A la persona que te ama y te To previene the people y that te dice, love no you, está who bien lo warn que you, estás haciendo. And that's what you hey, what you do is not ¿Qué es right. lo primero que hacemos? What's the first thing we do? Nos ponemos en contra de ellos. We set ourselves against that person. ¿Por qué? Why? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Because we want to do our will. Porque no está de acuerdo a nuestros Because it's caprichos. not aligned with our desires. Pero es el deber, But it is the obligation como líderes, of us as leaders advertirles. to warn you. Si no quieren, If es you don't okay. want to, then that's okay. Pero ese es tu deber, But advertirles. it's our obligation to warn. El apóstol Pablo The Apostle Paul les había dicho, no vamos a salir de Creta, had told them, we're not going to leave Crete. y no le hicieron He caso. told them we shouldn't leave and didn't listen to him. ¿Cuántas veces How many times hemos dicho en la iglesia, have we said in the church,
Tengan cuidado con sus hijos. Be careful with your children. Tengan cuidado con sus Be hijas. careful with your ¿A daughters. qué padre, a qué madre And to what mother or deja que father su niña de 14, 15 will allow años their 14, le 15-year-old permitan daughter tener al novio a la casa? to have the ¿En boyfriend and girlfriend qué over to their house? cabeza cabe, In what mind sabiendo que apenas does están this make experimentando sense? su Knowing pubertad that they're y que quieren experiencing their poverty experimentar and that they want to y ustedes le experiment dan with their las puberty herramientas and to use the tools, para que fracasen? and you give them tools to ¿En fail. qué cabeza cabe? In what mind does this make sense? En el encuentro de jóvenes, In the youth encounter, mi hija Heather dio un mensaje que me impactó mucho mi Daughter corazón. Heather gave me a message that impacted my Ojalá heart, haya impactado el corazón de los and I hope it jóvenes. impacted the hearts of the Y kids. dio una estadística de muchachas que han And she fracasado, gave a statistic of young people who have failed, una estadística de muchachas que están en la escuela con sus niños, en la high school, and some who are in school, they're in muchachas school, que están en el welfare some which are on welfare y con sus niños, with their children, muchachas que han sufrido young ladies who have el suffered abuso y abuse, que tienen poca edad and who are young y que están sufriendo. and they're suffering. Preguntaba, ¿cuántas de ustedes están listas She para asked, how many graduarse are ready to graduate en estas posiciones? in these positions? ¿Cuántas están listas para How many graduarse como are madres ready to graduate solteras? as single mothers? Que no tiene, que el novio se fue, las abandonó y And tiene the que boyfriend sufrir got you con el pregnant niño. and took off, and then you have to ¿Cuántas suffer se with that quieren child. graduar ahí? How many want to graduate in that ¿Cuántas se quieren position? graduar en el How welfare? many want to live in welfare? ¿Cuántas se quieren graduar en la caridad How pública? many want to have depend upon public charity? ¿Cuántas van a necesitar que las ayuden para ir How a la many escuela? will need help to go to school? ¿Cuántas van a llevar a sus hijos a la How many will escuela? take their kids to school? ¿Cuántas se van a poder desarrollar? ¿Están listas para esta tormenta? Are you ready for that storm? Hermanos, Brothers, jóvenes, young people, hagan caso. listen. Oigan a sus padres. Listen to your parents. Padres, sean sensatos. Don't be foolish. La gente se enoja con nosotros lo que no dejamos que los niños tengan novio. People get mad at us because we don't allow girls or kids in our church to have boyfriends or girlfriends. Y alguien nos dijo, hermanos, And someone said, de ahí para acá manda usted, pero de ahí para allá yo mando. he said, from there on, you're in charge, but outside the door, I'm in Es charge. cierto, And it's true. es verdad. It is true. ¿Qué pasó? And what happened? ¿Cómo crió a sus niños? Un desastre, hermanos. And the kids are a disaster now. ¿Por qué? Why? ¿Qué les podemos decir? ¿Por qué no me hicieron caso? What can we say? Why didn't you listen? Ay, sí, hermana, tienes razón. Oh, yeah, Ay, brother, sí. you're right. You're right. Muy tarde, hermanos. It's too late for that. Muy tarde. It's too late for that. Cuando Pablo, hermano, salió en el barco, él les había dicho que no salieran. Paul told them we should stay in port. Fíjate lo que pasa Look, cuando no obedeces a Dios. look what happens when you don't obey God. Cuando llegó la tormenta, hermanos, When the storm came, llevaban mucho trigo, they had a lot of wheat on board, mucha semilla, a lot of y seeds, el dueño de la mercancía and the owner of the merchandise empujaba al capitán was pushing the a que captain le llevara su semilla to deliver that rápidamente. seed, the products. Pero cuando vino la But when tormenta, the storm came, dice la palabra que el tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos de la nave, echaron todos, hermanos, las cosas que había en el barco. verse 19, and the third day they threw the ship's tackle over with their own hands. Everything, all the product, all the seeds. Pero eso no es lo más espantoso. But that is not the scariest part. Esto no es lo más espantoso. Lo más espantoso es cuando viene la The tormenta scariest part is when the storm comes y pierdes toda esperanza and de you lose salvarte. all hope of being saved. Cuando sabes que ya te vino el problema Well, you know the problem has y arrived no te puedes salvar. and you can't save yourself. Tienes que pasar por el problema, have to go through the tienes que problem. pasar por la corte, You have to go through tienes the que pasar courts. por el divorcio, You have to go through tienes que divorce. pasar por la You have enfermedad, to go through tienes que sickness. pasar por los problemas You laborales, have to go through tienes que issues at pasar work. con la ley, You have to tienes go que pasar issues por with law. cuánta cosa en tu vida And different areas of your lives. y pierdes la esperanza And you lose all hope de que alguien te pueda and ayudar. that someone can help you. Qué increíble, hermano. That's incredible, brothers. Es increíble. Pero miren, But look, la tormenta que no llegó. the storm that never came, Y eso se presta mucho para Hawái 5-0. and this speaks to Hawaii 5-0. Amén. Amen. 10 tormentas,
10 Mi storms esposa decía que no han llegado porque Once los they haven't nombres come, de las tormentas eran because the names hermanos. of the storms were from brothers at the church. Había un hermano que se llamaba Nacho, One was Nacho, hay un hermano que se llama Enrique, one Enrique, su esposa se llama Lola, his wife named Lola, otro se llama Héctor, another named Hector. puros hermanos Pure brothers. venían para acá. They were coming Pues this way. claro, no llegaron, se fueron por They otro lado. went in a different direction. Gracias a Dios. We thank God for that. Qué bueno, ¿no, hermanos? It's good, right, brothers? ¿Cuántos dan gloria a Dios porque How many give nada glory for pasó? that? Because nothing happened. Gente, hermanos, denle un aplauso al Señor. Amén. Gente fue a Costco a comprar soda, agua. People went to Costco to buy water. Y siempre me acordé yo de la risa que hicieron en una película de Arnold Schwarzenegger. I remember a scene by in the movie with Arnold Schwarzenegger. Había un juguete que se llama el Turbo Man. Y este There was Turbo Man a toy known as Turbo Man, era el juguete de venta número 1 and it was the most en sold los Estados toy Unidos, of the U.S. in that time. según la película. According to the movie. Y este señor se le olvidó comprarle el juguete a su hijo, And this father forgot to buy his que era kid the lo que le toy, había pedido. which is what he asked for Christmas. El día de la Navidad And on Christmas, va a las tiendas he goes to the a stores querer comprar el Turbo trying Man to buy Turbo Man en el día de Navidad. for Christmas. La gente cuando lo veía And when people saw him, they would all se reían, se laugh. revolcaban de They would risa. laugh and mock him. ¿Y por qué se ríen? And what did they laugh? Dice, ese es el juguete número 1 It's en los the- Estados it's Unidos. the most sold toy in the Hace un US. mes que ya no hay. We ran out a month ago. Y así se rieron de los hermanos que fueron a comprar agua el viernes. No había agua. Porque gente con temor compró 8 paletas, 8 pailas. They ran out of water because they had sold so many pallets of water. ¿Se So the people on imaginan, a Friday hermanos? to get water, ¿Se they didn't have a imaginan el chance. miedo? Can you imagine the fear? ¿Cuántos tienen miedo tomar agua de la llave? How many are afraid to drink tap water? ¿Por qué miedo? Why? Pero como hay botellitas, dejamos de tomar ahí. But since we have bottles of water, we don't drink from the Estaba tap. yo viendo un programa muy viejo I was watching an old program y en un hospital in the hospital que el paciente se le acabó el agua, in which the patient ran out of water. llegó la enfermera, And the nurse came abrió la llave del agua, and opened the tap le llenó su vaso, and filled the cup se lo puso. and gave it to him. No hay ningún problema con esa agua. There's no problem with that water. Pero fíjense el temor de la gente, hermanos. But pay attention to how people are afraid. Yo no sé si yo les he dicho que se preparen. I've always told you to prepare Yo tengo unos yourselves. botes así con de 50 galones, I have a lot of containers. nomás lleno 2 I fill 2, y ahí tengo agua para tomar and they have water to drink hasta por 2 meses fácilmente. for a couple of months, O para bañarme, amén. O para to usar en el bathe, baño. O or para to use the cualquier bathroom, cosa. for whatever I need. Pero el temor, hermanos, But fear, brothers, en medio de la tormenta in the midst of the storm, hace que hagamos cosas indebidas. makes us do stuff we shouldn't do. Jonás se fue a Nínive So Jonah goes to Nineveh, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Then Jonah began to go to the city one day's walk, and he cried out and said, Yet 40 days and Nineveh will be overthrown. Póngase a pensar que este Jonás no quiso ir la primera vez. Remember, Jonah didn't want to go, he didn't want to go the first time. Y cuando más va de mala gana And when he goes with a bad y attitude. no les habla del amor de Dios And he doesn't talk to them about the love of y no God. les habla que se He arrepientan, doesn't tell them to repent. sino que les dice, en 40 He días says, in van 40 a ser days, destruidos. you're going to be destroyed. Ah, caray. I said, okay, ¿Y qué podemos hacer? well, what can we do? A ver, hermano, ay, por favor, a ver qué hacemos. Look, what do we do? Dice la Biblia The Bible says que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Then the people in Nineveh believed in God, and they called a fast and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Como no vino el huracán, como no pasó la tormenta, Since the hurricane didn't happen, the storm didn't comamos y come, bebamos, que al fin then que nada let us pasó. eat and drink because nothing happened. Todavía no había pasado un huracán en Florida A hurricane had yet y happened in ya las Florida, cantinas estaban llenas and the con- bars were full. con una bebida que inventaron a base With de a drink alcohol that they y created. limonada que le pusieron el huracán. And they called the hurricane. Su maldad estaba en su corazón, The wickedness was in the heart. burlándose del huracán, burlándose Making de fun of the Dios, hurricane, of God, y no había arrepentimiento en and él. there was no repentance.
Cuando en la vida del cristiano When in the life of the believer, viene una tormenta there is a storm, y Dios lo libra, and God delivers you, ¿qué es lo que debe de hacer? what should happen? Siempre recuerdo a mi esposa. I always remember my Tengo wife, muchos años de estar con ella. the many years of being with her, Nunca la he visto dejar de orar. I've never seen her Nunca. stop crying. Y ahora que pasó esa prueba, And now menos this happened, siquiera. even less. ¿Por qué? Why? Porque las tormentas Because storms están a la vista. are within sight. Las tormentas se Storms forman are formed a través del calor, Through a the través heat. del frío. through the cold. Se forman las tormentas, según dicen los Storms científicos. happen according to No the sé mucho de scientists. eso, soy I ignorante know a lot de eso, about hermano. that. I'm not Soy ignorante. very informed on that. Pero en la vida espiritual, But cualquier in the cosa spiritual life, anything, levanta tormenta. any single thing can Y si bring about a storm. nosotros dejamos de orar, And if we stop y si praying, nosotros dejamos nuestra forma and if we perversa de vivir, leave our perverse si way of nosotros living, no hacemos caso a la voz de if we Dios don't listen to the voice y of God, pensamos que todo está and we bien think that everything's y okay, que las tormentas no van a venir, And the storms will que not solo come, vinieron una vez en nuestra they only vida came once in y our nos lives, descuidamos delante de and we Dios, become careless before God, la tormenta vendrá en el then the storm will momento que no come esperamos in the moment in which we least expect it, y nos va a destruir. and will be destroyed. Por eso, hermanos, tenemos que estar That is why al pie de guerra, we have to be alertas a Close las to the line. tormentas, alert to the listos para storms, examinarnos a nosotros ready to mismos, examine ourselves, porque las tormentas because the no storms se dejan esperar. will always be there. Entendamos esto, hermanos. Let us understand it. Nínive Nineveh se libró, hermanos, de la was tormenta. delivered from Creyeron that a storm. Dios, They Dios no believed los God. destruyó God did y not los dejó destroy them, vivir. and He spared Nínive siguió en su And Nineveh pecado. continued in its sin. Nínive siguió en su Nineveh idolatría. continued in its Nínive idolatry. siguió en su They desobediencia. continued in this ¿Y qué disobedience. pasó? And what happened? De repente All of a viene la sudden, tormenta. the storm came, Todos muertos. and the city was destroyed. Todos muertos. They all died. ¿Por qué? Why? Porque se confiaron. Because they became Hay cristianos overconfident. confiados. There are Christians who are Hay cristianos overconfident. que pasan la tormenta y se They're Christians who olvidan. go through the storm and they Andan forget como about si it. nada. And like, Son I'm infieles good. a Dios, ya no vienen a la don't come to iglesia. church anymore. Al fin, They ya don't pasó pray. la tormenta. Well, the storm happened ¿Ya qué already. puedo hacer? What can I do? Ya fracasé. I already failed. Ya me corrieron del trabajo. I was fired from Ya, my job. ya caí con la ley. I'm in trouble with the law. Ya perdí esto. I Ya perdí lost this. I aquello. lost that. Ya. Well, what's the use? Y no se previenen de la próxima. And they don't prepare themselves for the next one, Porque la próxima puede venir más fuerte. because the next could be stronger. Si no nos damos cuenta, Unless we pay attention, vamos a fracasar. Ya me tardé bastante. we'll fail. Así es que Hawái se prepara para la llegada del huracán Lane, 23 de agosto 2018. So Hawaii is preparing itself for the hurricane on August 23rd, Estas son 2018. noticias que todos leyeron. These are the news that we all Los saw. habitantes de Hawái han comenzado a prepararse para el impacto del huracán Lane de categoría 4. De momento avanza por el Pacífico con vientos de 250 kilómetros por hora. Según algunas estimaciones, podría ser el más poderoso que ha golpeado la isla desde el huracán Iniki en 1992. The inhabitants of Hawaii have started making preparations for the impact of Hurricane Lane, which is a Category 4 storm, as at the moment it's advancing through the Pacific with wind speeds of up to 250 kilometers per hour. According to some estimates, it could be the most powerful storm that has hit the island since Hurricane Iniki in 1992. Con estos pronósticos, hermanos, And with this prognosis, estos son los pronósticos de Jonás. these forecasts, En 40 días ustedes van a ser in 40 days, destruidos. you could be destroyed. ¿Y qué hizo los de Nínive? And what did the people do? Vinieron en They ayuno, fasted, they prayed, vinieron en oración, they put on clamaron a sackcloth, Dios. they cried out to God. Con estos pronósticos, And with that era para que la prognosis, iglesia aquí el miércoles forecast, hubiera estado orando al the church would be here Señor, on Wednesday, clamando a praying Dios, out to God, porque viene la tormenta, because the storm is 250 kilómetros, at 250 va a miles per destruir hour. peor que el Iniki it would be worse than Iniki, y vamos a estar muy mal. and we'll be okay, and we're not going to be doing well. ¿A quién le importa? Who cares? A veces nos conformamos con pasar Sometimes we are tormentas, conformed with going through the storm, no debiendo de conformarnos. and we should not be Cuando conformed existe el remedio when their para remedy librarnos de exists ello, to be delivered from cuando it. existe la advertencia de When parte de the Dios warning from God exists para librarnos de ella. to be delivered from it. Oigan esto, Hawái International Hawái, el huracán Lane golpea a Hawái y miles buscan refugio en albergues. As the headline says, the Hurricane Lane strikes Hawaii and thousands are seeking refuge in shelters. Esto sucedió.
this happen. Lo que me cayó de variedad fue esto. El presidente Donald Trump decretó jueves el estado de emergencia para Hawái. Más de 2,000 personas acudieron ya a los 45 centros de evacuación. This is President Trump declared a state of emergency for Hawaii. More than 2,000 people gathered together in the 45 evacuation centers. Imagínense el presidente, qué atento, hermanos. Look at how attentive the president's been. Pues claro, sabía que no iba a pasar nada. Pero a Puerto Rico todavía lo tiene But en Puerto ascuas. Rico is still suffering the impact of the Curioso, ¿no, hurricane. hermanos? It's curious. Así es el cristiano. That's how the Christian is. Así es el cristiano. Dice gloria a Dios He says glory to God cuando nada pasa. when nothing happens. Pero cuando de veras pasa, But when it really happens, sus labios se callan. No pueden reconocer su necesidad. they can't recognize their Yo need. no sé en esta mañana cuántos tengan necesidad de Dios. I don't know how many have need of God in this Yo no sé morning. en esta mañana cuántos estén pasando por I don't know how many are tormenta. going through the Pero storm. déjame decirte, mi querido But I hermano want y to tell you, hermana, brothers and sisters, hay tormentas que fueron that there are provocadas storms por otros. that were provoked by others. Hay tormentas que nosotros mismos provocamos. There are storms that we Hay provoke. tormentas por las cuales Dios quiere There are pasarte storms that God wants to make you go para through consolidarte, in order to para hacerte fuerte. consolidate you, to make you Y stronger. hay tormentas And there are storms que no llegaron. that never came. Pero si te descuidas, But if we become vas careless, a perecer then we en la can más perish mínima tormenta in the smallest storm que venga a nuestras vidas. that comes against our lives. Pensemos por un momento, Just think for just a moment. ¿por qué estoy pasando esta tormenta? Why am I going to this storm? ¿Por qué? Why? Si puedes reconocer If you can recognize el remedio, the remedy, ahí. the solution is there. los discípulos gritaron, Señor, The levántate. disciples cried, Master, awaken. Mira, nos estamos hundiendo. We're sinking. Y el Señor dice, ¿qué estás diciendo? Jesus said, what are you talking about? Entonces también yo me voy a hundir. Then I'm going to sing too. Póngase a pensar, hermanos. Think eso. about that for just a moment. ¿Ustedes creen que Dios va a perecer con nosotros? Do you think that ¿Ustedes God will creen que Dios no va a perish with poder us? hacer nada por That God will not nosotros? do anything on our behalf? Estamos equivocados. We're wrong. Porque Él dice que está presto para ayudarnos, presto para defendernos. Because He's willing, He's there to protect us. Pero que son nuestras faltas, nuestros pecados los que han puesto pared. Sometimes our sins Y las tormentas han have llegado a placed a nuestras barrier, vidas. and the storms come against Pero our es lives. tiempo que nos levantemos. But it's time for us to Es tiempo que oremos a arise, Dios. that we cry Es out to tiempo que God. no dejemos de orar. It's time that we not stop praying. Venga la tormenta, No matter the storm comes, esté la tormenta or the storm comes, o vaya a venir. if it's on the way or it's Nosotros come, debemos de estar we preparados should be prepared para la peor tormenta. for the worst storm. Y eso tómelo físicamente también. You can take that physically as Tengan well. frijoles, tengan arroz, Have tengan beans, have rice, harina, tengan chiles, have tengan flour, sal, chiles, tengan whatever you need. aceite, oil, tengan agua, water, que no sabemos cuándo. because we don't know when. En la misma forma, In the same way, prepárese espiritualmente. Para que prepare la yourself tormenta que está spiritually, pasando en estos so that the momentos storm you're going through in your lives se vaya. will disperse. No importa que venga a 250 kilómetros, Doesn't matter if it's se has wind speeds desaparezca, of 250 kilometers per hour. Did se vaya, disappear? se vaya para otro Did it lado. dissipate? Que el daño no toque tu casa, That the harm not touch your house, ni el mal tocará tu morada. nor will wickedness touch Caerán your a tu home. lado 1000, 10,000 a tu diestra, It pero a does for ti once, that doesn't no work. llegarán. But they will not Porque el reach que you. habita al abrigo Because del who dwells Altísimo under the shadow of the morará bajo las sombras del Omnipotente. Will dwell in the shadow of the Pónganse Almighty. de pie, mis queridos hermanos. Please stand, church. Vamos a orar. Let's pray. Sé que me tardé un poco, hermanos, I know it'll take a little bit longer, pero es ok. but it's okay. Tenía que terminar I had to finish, y quería orar por ustedes. and I wanted to pray for you. Sé de antemano que muchos están pasando por tormentas. And there's someone going through storms. Sé de antemano que muchos van a pasar tormenta. I know many will go through the storms. Sé de antemano I know from beforehand que algunos les van a causar tormenta a ustedes. that some will provoke a storm against you. Sé de antemano I know from beforehand que la tormenta no va a llegar a sus that the vidas. storm will not reach your lives. Depende de la posición que estemos. Depending on the position in which you are. Pero hoy, este día, But today, pasa al altar, come to the altar, pídele al Señor pray to God que vaya en tu barco that He come in your boat. para que la tormenta en que So estás that the storm in which you find yourself sea fácil de solucionar. be easy to resolve. Cuando te levantes And when you get up y veas el mar quieto, and you see the seas calm, grande bonanza, dice. it'll be a great feast, celebration. ¿Quién es este Who is this? que puede hacer estas Who cosas? can do these things?
Esta mañana tú puedes reconocer And this morning you can que es recognize Dios el único that it is God que puede librarte who can deliver you del ojo de la tormenta. from the eye of the storm. Pasa al altar esta Come mañana. to the altar this Te morning. invito en el nombre del I Señor invite para you in que the name of pases Jesus. So you come, y vamos a orar todos en el nombre del Señor. and we're all going to pray. Si no estás en una tormenta, dale gracias a Dios porque no llegó. Gracias a Dios. El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, una vez más en su gran alabanza nos hemos gozado en el mensaje de la palabra. Yo sé que usted que nos está viendo o nos miró durante esta hora que pasamos, vieron el mensaje y entendieron que muchas tormentas nosotros las ocasionamos. El diluvio vino por causa del hombre. Se terminó la humanidad por causa del pecado y así sucesivamente Jonás huyó del Señor por no querer obedecer a Dios y San Pablo les advertía a la gente del problema de que la gente no obedece, no sabe entender y no sabe seguir instrucciones para librarse de las tormentas, y eso es lo que pasa en la vida. Yo no sé en estos momentos cuál sea la tormenta en que tú estás pasando. Yo di algunos tipos de tormenta que el ser humano por naturaleza vive. Hay muchas, quizá más tormentas, pero una de las más visibles es la física, la familiar, la financiera, la laboral y algunas otras de las cuales hablamos. Esa clase de tormentas regularmente vienen a la vida de la gente y a veces no entendemos, no sabemos por qué, las causas de los motivos. Pero recordando el mensaje de la palabra del Señor, hay algunos que hicieron tormentas y que nos perjudicaron a nosotros, como Jonás. Jonás provocó una tormenta tan grande que Dios puso en el mar. ¿Para qué? Para que los pobres marineros también sufrieran y padecieran. Y quizá tú estés en esa clase de tormenta. Pero déjame decirte algo, que Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios quiere hacer algo en tu corazón. Y así como Dios permitió que sus discípulos estuvieran durante la tormenta, pero Él estaba con ellos, así quiere Dios que tú confíes en Él y que invites a Jesús en tu vida, aún en las tormentas, aún cuando hay paz, aún cuando hay gozo, aún cuando la tormenta no vino, porque ya sabes lo que le pasó a Nínive, que no vino la tormenta, no fueron destruidos y se olvidaron de Dios. Pero ¿qué pasó años siguientes? Se olvidaron de Dios, dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de clamar a Dios, y vino el juicio de Dios. Que no te pase eso, que puedas tú seguir fiel al Señor a pesar de las tormentas. Claro, si no eres cristiano estás pasando por muchas tormentas, porque si siendo cristianos pasamos por tormentas, cuánto más cuando no conoces de Dios. Pero si no conoces a Dios y estás en una tormenta, yo te invito para que invites a Jesús a tu barca, que invites a Jesús a tu casa, invites a Jesús a tu corazón, para que Él se levante y calme las tormentas y sea grande bonanza. Voy a orar por ti en estos momentos. Allí donde estás, yo no conozco tu tormenta, pero Dios sí la conoce. Ponla en las manos del Señor y Él va a hacer misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, la vida de cada persona, Señor, que en estos momentos está pasando por tormentas. Permite que ellos, Señor, puedan ser liberados, ellos puedan vencer, ellos puedan salir adelante a pesar de la tormenta. Tú, Señor, sé con ellos. En el nombre de Jesús, que te inviten a su corazón, invítenlo a su corazón, invítenlo a su vida. Ven, Señor, a mi barca, ven a mi corazón y líbrame de esta tormenta por la que estoy pasando. Yo sé que Dios lo va a hacer en tu vida y puedes confiar en Él. El Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y Él se levantó, reprendió a los mares y los mares se aquietearon. En el nombre de Jesús, confía en el Señor y Él te librará de la tormenta. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street,
Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.